Hola a todos, en este video abordaremos los distintos aspectos de la terminación del contrato de trabajo, que es uno de los temas que se ve con mayor frecuencia en la práctica y genera muchos conflictos jurídicos. Durante el desarrollo de este video se explicará a grandes rasgos esta presentación y luego se pondrá a su disposición para que puedan revisarla y estudiarla en detalle, sobre todo para la lectura de los artículos del Código del Trabajo. En nuestro próximo encuentro se dará un espacio para resolver dudas o preguntas que naturalmente pueden surgir. Pongan mucha atención, pues al final de este taller introductorio deberán contestar un quiz con relación a los contenidos analizados. Además, se anexarán ciertos documentos referenciales y bibliográficos que deberán revisar y estudiar. Nuestro ordenamiento jurídico laboral en relación a la terminación del contrato de trabajo contempla el principio de estabilidad relativa en el empleo, en virtud del cual las partes, el trabajador y el empleador, solo pueden poner término al contrato de manera justificada a través del procedimiento establecido por la ley, por las causales establecidas taxativamente en el Código del Trabajo, las cuales pueden dar o no derecho a indemnizaciones para el trabajador. Así, la terminación del contrato de trabajo puede fundarse en causales objetivas o subjetivas, en un acuerdo de las partes, en la renuncia voluntaria del trabajador, o en la propia voluntad del trabajador cuando es el empleador quien incurre en una causal de terminación del contrato de trabajo que lo habilita a poner término al vínculo laboral, esto último a través del denominado despido indirecto o autodespido. Finalmente, completa el sistema de estabilidad relativa del empleo el reconocimiento de ciertos fueros que prohíben poner término al contrato de trabajo de ciertos trabajadores, con fuero sindical o maternal, por ejemplo, sino mediante autorización previa del tribunal, lo cual está establecido en el artículo 174 del Código del Trabajo. Como se indicó, nuestra legislación contempla un sistema indemnizatorio, mediante el cual, por algunas causales o si el despido es declarado judicialmente como injustificado, indebido, improcedente o vulneratorio de derechos fundamentales, el trabajador tiene derecho a recibir ciertas indemnizaciones con ocasión del término de su contrato de trabajo. Acá les dejo los principales conceptos y artículos respectivos del Código del Trabajo que deben revisar y que son relacionados con las indemnizaciones del término del contrato de trabajo. Me refiero a la última remuneración mensual, a la indemnización por año de servicio, a la indemnización sustitutiva de aviso previo, al recargo legal por cada una de las causales, a la nulidad del despido o ley busto, al feriado legal y proporcional, a la indemnización adicional en caso de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. Sin perjuicio de lo anterior y de lo que está establecido en la ley, proceden también otras indemnizaciones por término del contrato que las partes acuerden o que entregue el empleador por mera liberalidad, las que en cualquier caso son incompatibles con otra indemnización. Asimismo, son procedentes aquellas prestaciones que el empleador adeuda al trabajador, por ejemplo, remuneraciones, feriado legal, etc. Como se indicó, en nuestro sistema existe una serie de causales por las cuales se puede poner término al contrato de trabajo, las cuales están reguladas en el Código del Trabajo. En primer lugar encontramos las causales del artículo 159, entre las cuales podemos encontrar el mutuo acuerdo, la renuncia voluntaria, el vencimiento del plazo, la conclusión de la obra o faena, el caso fortuito o fuerza mayor, entre otras. Estas causales no dan derecho a indemnización, salvo la causal de conclusión de la obra o faena o que el despido sea declarado judicialmente como injustificado. Por otro lado, en el artículo 160 del Código del Trabajo, podemos encontrar conductas que son graves, como la falta de probidad, el acoso sexual, el acoso laboral, las vías de hecho, la inasistencia injustificadas, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, entre otras. Estas causales no dan derecho a indemnización al trabajador, salvo que judicialmente se declare el despido como indebido. En el artículo 161 del Código del Trabajo encontramos dos causales que dan derecho a indemnización al trabajador. Me refiero a las causales de desahucio y de necesidades de la empresa. Sobre esta última, nuestra jurisprudencia ha indicado que, en general, es una causal objetiva, estableciendo que las necesidades de la empresa no pueden obedecer a necesidades pasajeras, que deben ser graves y sin ser posibles de subsanación en el tiempo. Por último, tenemos la causal establecida en el artículo 163 bis del Código del Trabajo, la cual establece que si la empresa es declarada en liquidación concursal, el liquidador puede poner término al contrato de trabajo invocando esta causal. En cuanto al procedimiento, recordemos que si el contrato de trabajo termina por las causales de los números 4, 5 o 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, o si el empleador le pone término por aplicación de una o más causales señaladas en el artículo 160 del Código del Trabajo, debe comunicarlo por escrito al trabajador, ya sea personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, en el cual tiene que expresar la o las causales invocadas
y los hechos en que se funda, de tal manera que el trabajador pueda conocer los motivos y los fundamentos de la terminación del contrato de trabajo. Esta comunicación debe entregarse o enviarse, según corresponda, dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador, con la excepción de la causal caso fortuito fuerza mayor, en cuyo caso el plazo corresponde a 6 días hábiles. Además, dentro del mismo plazo debe enviarse una copia del aviso mencionado a la respectiva inspección del trabajo. Para las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, el empleador debe dar un aviso de 30 días de anticipación al trabajador para proceder a su despido. Si no da este aviso, debe pagar entonces una indemnización sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual devengada por el trabajador. Por otro lado, hay que indicar que para proceder al despido de un trabajador, el empleador le debe informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los comprobantes que así lo justifiquen. Ahora, si el empleador no ha efectuado el pago íntegro de dichas cotizaciones al momento del despido, este no produce el efecto de poner término al contrato de trabajo, pudiendo ser sancionado con la llamada nulidad del despido o ineficacia del despido, o también conocida como ley Bustos, contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, que consiste en que el empleador debe seguir pagando las remuneraciones y demás asignaciones desde el despido y hasta la convalidación del despido. Hay que indicar que, en este caso, al mencionarse que el despido es nulo, se refiere a que, aunque el trabajador es separado de la empresa, es decir, está despedido y no debe volver a trabajar, el empleador debe seguir pagando las remuneraciones y demás asignaciones desde el despido y hasta la convalidación del mismo. Es decir, en simple, hasta que se paguen las cotizaciones adeudadas. Desde esta perspectiva no es propiamente una nulidad, y así se ha indicado que correspondería más bien a una sanción para el empleador moroso. Cabe señalar que de acuerdo al artículo 168 del Código del Trabajo, si el empleador considera que la aplicación de la causal de terminación del contrato de trabajo es injustificada, indebida o improcedente, o bien no tiene una causal legal, puede recurrir a los tribunales de justicia para impugnar dicho despido y se ordene al pago de determinadas indemnizaciones, como lo son la indemnización sustitutiva de aviso previo, la indemnización por año de servicio y esta última recargada en un porcentaje según las reglas del propio artículo 168. Para ello, el trabajador cuenta con un plazo de 60 días hábiles, el cual se suspende si interpuso reclamo ante la Inspección del Trabajo en el tiempo que medie entre este y el comparendo de conciliación. Recordemos que con todo, se ha entendido que este plazo no puede exceder de los 90 días hábiles. Asimismo, si el trabajador ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales con ocasión del despido, el tribunal debe ordenar al pago de una indemnización adicional a las 3 antes indicadas. Esta indemnización es equivalente a un monto entre 6 y 11 remuneraciones y el juicio se tramitará en el procedimiento de tutela laboral contemplado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Por otra parte, si el empleador es el que ha incurrido en alguna de las causales de los números 1, 5 y 7 del artículo 160 del Código del Trabajo, el trabajador puede poner término unilateralmente al contrato de trabajo, pudiendo acceder de esa forma a las indemnizaciones que le corresponderían si el empleador hubiese puesto término al contrato por necesidades de la empresa. Lo anterior es el llamado despido indirecto o autodespido. Cabe recordar que se ha entendido que en este caso el trabajador debe seguir las mismas formalidades que se le exigen al empleador para despedirlo. En cuanto al finiquito, además de recordar que es distinto a una carta de despido o una comunicación de terminación del contrato de trabajo, es importante que sepan que debe ser puesto a disposición del trabajador en un plazo de 10 días hábiles contados desde el término de la relación laboral. Este instrumento, además, debe cumplir con ciertas formalidades, como es constar por escrito y ser suscrito por las partes ante el inspector del trabajo u otro ministro de fe correspondiente. En este documento, el trabajador puede dejar reservas de derecho. Otro tema importante a considerar en materia de terminación del contrato de trabajo son los plazos que existen para reclamar o demandar, así como el procedimiento administrativo o judicial respectivo. En relación a los plazos, es importante que sepan los conceptos de caducidad y prescripción. En cuanto a los procedimientos, es relevante que sepan que existe una serie de trámites y actuaciones administrativas que se pueden realizar ante la Inspección del Trabajo. Finalmente, también deben recordar que judicialmente
existen tribunales especiales que conocen de las controversias en materia laboral, que tienen procedimientos, tramitación y principios especiales. Así, terminamos este video, en que realizamos una presentación sobre la terminación del contrato de trabajo en Chile. Les comento que podrán acceder a la presentación que utilizamos para elaborar este video, la cual contiene más contenido, información y detalles de lo recién presentado. Finalmente, les recuerdo que deben revisar y estudiar en detalle esta presentación junto con los artículos del Código del Trabajo y el material complementario asignado a este tema.